Cada vez tu programa llega más lejos. Sanidades y milagros. En Chincha, Canal 23, tu canal familiar a las 2 de la tarde. En Cañete, Canal 19, Estéreo TV, 8 de la mañana. En Pisco, Canal 41, Olma TV, 10 de la mañana. En Ica, Canal 43, Sudamericana Televisión, 5 de la tarde. En Chimbote, Canal 33, tu canal del pueblo, 4 de la tarde. Búscanos en nuestras redes sociales como Juan Manuel Cuba Soto. Sanidades y Milagros, un programa que cambiará tu vida. ¿Cómo te llamas tú? Jacinta Cayo. ¿Qué pasó cuando oramos por ti? ¿Qué sentiste? Sentí que salió algo. ¿Salió de tu cuerpo? Sí. Has sido libre. Dale las gracias a Dios. ¿Qué era lo que tenías? ¿Qué era lo que pasaba contigo? Me ataba. ¿Cuánto tiempo has estado así? 8 días mañana. ¿Todos los días llorabas? Sentía ganas, pero no le daba el gusto. No le daba el gusto de llorar. Y hoy día cuando impusimos manos, ¿qué pasó? Salió todo. ¿Cómo sentiste? ¿De dónde salió? Muéstrame. ¿De ahí salió? Sí. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hijo. Te bendigo. Has sido libre y busca a Jesús para que mantengas tu libertad. Amén. Mantente en Cristo Jesús. Señor. Gracias. Gracias. Casa de Oración para las Naciones presenta Sanidades y Milagros con Juan Manuel Cuba Soto. Gracias, colaboradores y amigos en general. Reciba la palabra de Dios. Reciba su sanidad y su milagro. Bienvenidos. Bendiciones, saludos hermanos y familia de la fe que nos sintonizan alrededor de todo el mundo. Quiero saludarles y darles las gracias a Dios por acompañarnos en otro día de programación aquí en su programa Sanidades y Milagros desde la ciudad de Chincha en el Perú. Saludando a toda la preciosa y linda familia que nos ve. El día de hoy tenemos un programa poderoso, precioso. No terminamos lo que comenzamos el día de ayer. Estábamos hablando acerca de tu fe mueve a Dios. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a continuar para terminarlo. Y vemos claramente que cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él buscó fe. La palabra de Dios dice que Él buscó fe. Y donde encontró fe, Él se movió, Él obró y Él se manifestó. Conversando con uno de sus discípulos, Él le dice, conversando con un centurión, uno de los primeros milagros que Él hizo, Él dice, nunca he hallado tanta fe en la tierra. Le dice a sus discípulos, porque este hombre le dijo, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y digo a mis soldados van y vienen y mis soldados van y vienen. Entonces le dijo, di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Es sorprendente y es poderosísimo cómo podemos nosotros conectarnos con nuestra fe al Dios Todopoderoso. Y por medio de nuestra fe establecernos, afianzarnos y creer a un Dios todopoderoso que se mueve y que le agrada tu fe, que le agrada tu fe y que le agrada que tú le creas, que le agrada que tú confíes en Él. Hay pasajes de la palabra del Señor que nos muestran esta posición de fe que muchas personas tomaron, y como por ejemplo Hebreos capítulo 11 versículo 1, donde la Biblia nos dice que hubieron hombres de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos muestra estos pasajes. Un segundito, un instante, vamos a orar para que sea Dios el que nos guíe, para que sea Él el que nos lleve en este peregrinaje de fe
y así podamos crecer y desarrollarnos. Cierra tus ojos y vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, estoy aquí delante de tu presencia con hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que han decidido creerte, Señor, por encima de sus situaciones, de sus tormentas, de sus batallas, de las luchas que puedan estar atravesando. Señor, en medio de tiempos finales donde esta humanidad se está terminando, Dios, y donde tu palabra dice que Apocalipsis se cumple y lo vemos claramente ante nuestros ojos. Señor, tus hijos puedan levantar su fe en medio de estos tiempos que se terminan, puedan creerte a ti y puedan creerte con todo su corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Dame espíritu de sabiduría, revelación, alumbra los ojos de mi entendimiento para poder compartir de tu palabra y poder bendecir a un pueblo que lo necesita. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué cosa es la fe entonces? La fe es certeza y la fe es convicción. Entonces dice, es pues la fe, ¿qué cosa es? Es la certeza de lo que tú estás esperando y la convicción de lo que tú aún todavía no puedes ver. Entonces eso es fe. Fe es una certeza y fe es una convicción del corazón de la persona, de tu corazón. Es una convicción y es una certeza de algo que tú estás creyendo, que aunque no lo puedas ver, se va a materializar porque lo crees con tu corazón. Entonces fe es certeza y fe también es convicción. Eso es la fe. La fe no es duda, la fe no es temor, la fe no es miedo, la fe no es andar dudando de aquí para allá. No, la fe es una certeza y una convicción de algo. Eso es fe. Y te lo voy a mostrar de otras versiones para que también lo puedas ver y puedas mirar qué cosa es la fe. Para que puedas ver tú de la versión Dios habla hoy. Dice entonces, tener fe es tener la plena seguridad. Tener fe es tener la plena seguridad. Es una plena seguridad, es una total seguridad. No es duda, no es temor, no es miedo, no es si tal vez Dios lo hará, si de repente Dios lo hace, si no sé si de repente Dios va a obrar en mis hijos, no sé si Dios va a obrar en mi cuerpo, no sé. Eso no es fe. Fe, la palabra del Señor lo dice, es tener la plena seguridad. Es tener la plena seguridad, es una convicción total, absoluta, total, firme. Eso es la fe. Entonces tener una total seguridad. ¿De qué? De que Dios lo hace, de que Dios ha dicho y lo que ha dicho Él lo cumple. Entonces eso es fe. Fe no es duda, fe no es miedo, fe no es temor, fe no es si alguna vez Dios lo va a hacer. Cuando tú estás en duda, tú tienes que moverte a una actitud de fe, porque eso es lo que va a mover la mano de Dios. Cuando tú estás en duda, tú tienes que moverte y comenzar a creer, comenzar a pararte y afianzarte firme, porque la duda viene del diablo, la duda proviene de Satanás, la duda no proviene de Dios. La duda proviene de las tinieblas y Dios no quiere que nosotros tengamos un corazón que viva dudando. Dios no quiere que nosotros tengamos un corazón que tal vez Dios te moverás o de repente en algún momento obrarás. No. Dios quiere que nuestro corazón esté firme como una roca, que esté firme diciéndole: Señor, yo creo que tú eres poderoso, que tú te estás moviendo a mi favor, que tú te estás moviendo con tu mano poderosa y que tú estás obrando, que tú te estás manifestando. Y yo sé que para ti nada es imposible y para ti todas las cosas son posibles. Entonces yo estoy confiando en eso, estoy confiando en que tú eres poderoso, que tú eres sublime, que para ti nada es imposible. Mi corazón está firme, mi corazón está decidido, mi corazón está ahí establecido y yo no voy a dudar. Y cuando tú estás en esa actitud de fe
Y cuando estás en esta actitud de firmeza, de seguridad, de confianza, cuando estás en esa actitud de no me muevo y no me voy a mover y no me voy a mover, entonces tú estás en fe. Y hombres de Dios se establecieron así en fe. Hombres y mujeres de Dios se establecieron de esa forma, se establecieron en su corazón al punto de que no dudaron de lo que Dios les decía y de lo que Dios les habló, y ellos creyeron la palabra por encima de sus circunstancias, por encima de lo que pudieron ver, por encima de lo que pudieron de pronto mirar. Y ellos miraron que no había absolutamente nada, pero eso no les importó, porque ellos se establecieron en fe. Y ellos se establecieron en fe, y ahí se establecieron, y de ahí no se movieron, y de ahí se agarraron, y ahí estaban firmes, establecidos en fe, aun cuando de pronto no podían ver absolutamente nada, pero ellos estaban en fe. Y esa es la fe que agrada a Dios. La fe que está sostenida en la palabra, en lo que Dios dice, en su palabra. Y la fe que está sostenida en lo que Dios dice en su palabra y no se mueve de allí. Y no me voy a mover, por tanto tu cuerpo te diga lo contrario, y por tanto los reportes y lo que puedas ver te digan lo contrario, pero tu corazón está firme en lo que Dios dice en su palabra. Eso es fe. Y por eso dice aquí que fe es, ¿qué cosa? Es tener la plena seguridad. La plena seguridad. Es la plena seguridad. ¿Y dónde puedes poner tu plena seguridad? En Dios y su palabra. Es ahí donde tú tienes que poner tu plena seguridad. En Dios y su palabra. Y allí entonces voy a poner mi plena seguridad. No, mi seguridad no va a estar en cosas efímeras, movibles. Mi seguridad no va a estar en una y otra persona. Mi seguridad y mi plena seguridad va a estar en Dios y su palabra. Ahí va a estar mi plena seguridad. Porque sé que Él no miente. Porque sé que de todas las personas que existan en la tierra puede haber una persona que sea veraz, pero Él es 1000 veces más veraz que cualquier persona que exista en la tierra. Y yo no me voy a mover de ahí. Voy a estar firme, establecido, confiado, arraigado, firme en lo que estoy creyendo de Él y de su palabra. Y de pronto los reportes pudieron venir, y los reportes pudieron decirte que te vas a morir, y los reportes físicos de tu cuerpo y los sentidos físicos de tu cuerpo pudieron decirte, informarte algo, pero tú te levantas sobre eso y dices: no, yo tengo la plena seguridad, tal y como lo dice aquí, yo tengo la plena seguridad de lo que Dios dice. Yo tengo la plena seguridad. Y mi seguridad no está establecida en nada más, sino en Dios y su palabra. Por tanto, yo estoy establecido y mi plena seguridad está allí. Mi plena seguridad está allí. Mi confianza está allí. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra fe en seres humanos, o cuando ponemos nuestra fe en personas, corremos el riesgo de caer. Corremos el riesgo de derrumbarnos. Porque ponemos nuestra fe en algo que se mueve, en algo inestable. Por eso la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, inamovibles. Y cuando entonces tu fe no está basada en una persona, en un ser humano, tú no te decepcionas de nadie. Porque tu confianza no está establecida en seres humanos, en la promesa de alguien. Demasiadas personas o cantidad de personas ponen su confianza en algo equivocado. Y ponen su plena seguridad en alguien equivocado. Y ponen su plena seguridad en el reporte de alguien. Y ponen su plena seguridad en algo. No, tú no puedes hacer eso. Tu plena seguridad o tu fe solamente debe estar puesta en Dios y su palabra. Tu seguridad, tu plena seguridad solo debe estar puesta en aquel que todo lo puede, en aquel que no sabe mentir. ¿Cuántas veces te has decepcionado de las personas? Has llorado,
Te has lamentado, has llorado porque te prometieron algo, porque te dijeron algo y de pronto no cumplieron. Y te decepcionaste de la vida. Por eso nuestra fe no puede estar basada en nadie. Por eso es que la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque te decepcionarás. Te decepcionarás. Te decepcionarás en la vida y al final terminarás decepcionándote y llorando. Porque tu seguridad no puede estar en ninguna persona. Aquí nos dice que tener fe es tener la plena seguridad. Eso es fe. Por eso yo siempre te he estado enseñando la palabra, para que tu plena seguridad esté establecida en Dios y su palabra. Ahí debes establecer tu plena seguridad. ¿Dónde? En Dios y su palabra. Allí debes establecer tu confianza. Porque Él nunca te fallará. Él nunca te va a decepcionar. Y hubieron hombres que se establecieron así, que se establecieron con tanta firmeza en su corazón, con tanta confianza en Dios, que aunque no lo podían ver, que aunque no podían mirarlo, que aunque no podían verlo físicamente, pero su corazón se estableció en Él. Y eso es lo que hizo que Dios obrase a su favor, que se moviese al favor de ellos, que se moviese a favor de ellos, porque establecieron su plena seguridad. Y yo vengo a decirte el día de hoy: deja de poner tu plena seguridad en algo efímero, cambiante. Hay gente que, por ejemplo, tiene su plena seguridad en las noticias. Hay gente que tiene su plena seguridad en una persona que le ayuda. Hay gente que tiene su plena seguridad en otra persona. Hay gente que tiene su plena seguridad en su trabajo. Y por eso tú ves que cuando pierden su trabajo se derrumban, porque su plena seguridad está equivocada. Otro concepto de fe, de otra versión, es lo que dice la palabra de Dios para todos, y dice así: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, y es la prueba palpable de lo que no podemos ver todavía. O sea, eso es fe. Es la realidad de lo que esperamos. Y es la prueba palpable de lo que todavía no podemos ver. Entonces, cuando la Biblia te informa, y cuando la Biblia te informa que viene un arrebatamiento y tú lo llegas a creer, entonces tú sabes que eso es así. Tú sabes que eso es así. ¿Por qué? Porque ya tienes fe en Dios y su palabra, sabes que eso va a darse y que eso es inamovible y que no se puede mover y que eso es así, así, así y así es. Porque mi fe no está basada, yo tengo como dice aquí, entonces tengo la realidad de lo que estoy esperando, y esa es la realidad. Y la prueba palpable de lo que yo no puedo ver está basada en lo que Dios ha prometido en su palabra. Y eso es fe. O de pronto estás enfrentando una batalla financiera y de pronto lees un versículo donde dice: mi Dios pues suplirá todo lo que te faltare conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O de pronto lees donde dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿qué es fe? Fe es tener la firmeza de que eso es verdad y la prueba palpable de lo que aún yo no pueda ver. Yo no lo puedo ver físicamente, pero tengo la prueba palpable porque lo tengo en la palabra, y porque la palabra me dice que es así, entonces yo lo creo. Yo lo creo y entonces estoy en fe. Estoy en fe.
Y cuando estás en fe, entonces Dios puede moverse a tu favor. Cuando estás en fe, Dios puede manifestar su poder. Cuando estás en fe, Dios puede manifestar su gloria. Cuando estás en fe, Dios puede hacer la diferencia en tu salud. Porque al creerle a Él, atraes su poder, atraes su gloria, atraes su manifestación. Y eso es lo que la Biblia me dice de hombres y mujeres que se establecieron en fe, le creyeron a Dios, le creyeron a Él aún inclusive en contra de la realidad actual. Y la Biblia me registra entonces en el siguiente versículo, porque quiero avanzar con esto y quiero que lo veamos. Dice: Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Imagínate lo que la Biblia me dice ahora, que Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. O sea, mira, imagínate lo que la Biblia dice. Fue su fe. O sea, ellos tuvieron tal confianza en las promesas, en su palabra, que Dios los aprobó por esa fe que ellos tenían. Mire qué poderoso es tu caminar de fe o tu vida de fe. Que Dios nos está diciendo aquí que Dios aprobó, y te lo voy a leer de todas las versiones para que tú puedas ver. Y qué poderoso es entonces. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Ahora, hay otra versión que dice así, dice la Nueva Traducción Viviente, y dice: por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación. O sea, fue por su fe. Y la traducción en lenguaje actual dice: Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y por supuesto que al confiar en Él, confiaron en su palabra también, y creyeron en lo que decía su palabra, y no se movieron de allí, y no se apartaron de allí. Confiaron en su palabra. Y tal como lo dice la Biblia latinoamericana, que dice: porque por ella recibieron la aprobación los antiguos, o sea, los antepasados. Y la Reina Valera del 60 lo afirma claramente, contundentemente, y lo dice así, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por ella alcanzaron buen testimonio. Fueron aprobados porque tuvieron fe, porque confiaron en su palabra, porque se establecieron en su palabra, porque se afirmaron en ella, porque no dudaron de lo que Dios decía, porque no se movieron por lo que de pronto una persona decía, otra persona, no se movieron por lo que de pronto alguien pudiese decir, sino que se establecieron al punto de creerle a Dios y su palabra, y de ahí se afirmaron, allí se tomaron y allí se pararon firmes, y allí estaban y se pararon ahí y se establecieron y se afirmaron. Y entonces Dios obró a favor de ellos, se manifestó con poder, con gloria, hizo milagros, hizo maravillas, hizo cosas a favor de ellos porque ellos le creyeron. Entonces esto no es una doctrina de alguna iglesia, que de pronto algo nuevo que ha salido, o algo que de pronto alguien ha inventado. No, sino que esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos muestra claramente que hombres de Dios que tuvieron esa clase de convicción, esa clase de seguridad en Dios y su palabra, y se establecieron en Él y creyeron en Él, entonces Dios alcanzaron buen testimonio y fueron aprobados claramente por Él, y pudieron manifestar cosas sorprendentes, gloriosas. ¿Por qué? Porque tuvieron tal confianza en Él, porque tuvieron tal confianza en su palabra, porque tuvieron tal certeza, porque tuvieron tal firmeza, que lo que Dios les dijo era verdad, y no se movieron de ahí, se establecieron allí. Y dice la palabra de Dios: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire qué poderoso. Que los antiguos
alcanzaron buen testimonio. Y si los antiguos alcanzaron buen testimonio, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más tú? Si los antiguos alcanzaron ese testimonio, ¿cuánto más tú? Dime. ¿Cuánto más tú? Tú que me estás viendo. Porque Dios no hace acepción de personas. Si ellos confiaron de esa manera y le creyeron a Dios y su palabra, ¿tú crees que Dios hará una acepción contigo cuando tú decides creer su palabra y de pronto estás enfrentando una situación crítica, difícil, o estás enfrentando un cáncer, o estás enfrentando un tipo de enfermedad y coges la palabra, la abres la Biblia, tal y como dice aquí, y abres la palabra y agarras y abres una promesa que te dice aquí esto, y te dice te prometo esto, y entonces tú lo lees y dices yo voy a creerte lo que dices aquí. Y de pronto los reportes vienen contrarios, y tú comienzas a mirar todo reporte, pero tú sigues establecido aquí y sigues establecido firme y dices yo sé que lo que tú dices aquí es verdad y no me voy a mover de aquí porque yo sé que tú no mientes, porque yo sé que tú dices la verdad. Y de pronto viene otro reporte y tú sigues creyendo, y de pronto viene un dolor en tu cuerpo y tú sigues creyendo aquí, y de pronto viene otro dolor en tu cuerpo y tú sigues creyendo aquí, y de pronto viene una persona y te dice pero sí, mira cómo estás. No, porque yo creo la palabra. Y de pronto viene alguien y nuevamente te desanima y tú dices no, porque yo estoy confiando en alguien que no sabe mentir, estoy creyendo su palabra y estoy firme en su palabra. Y sigue firme, y así una semana, un mes, 2 meses, no te desanimas y sigues meditando, sigues parado en la palabra, sigues establecido en ella y sigues establecido aquí, y de pronto sigues al punto de que llegado el momento comienza Dios a manifestarse por causa de tu fe. Porque te convenciste de algo que aunque no podías verlo, lo creíste, pero pusiste tu fe en lo correcto, pusiste tu fe en el lugar indicado, pusiste tu fe en Él y en su palabra, porque Dios y su palabra no pueden mentir, porque Dios y su palabra no mienten, y lo que Él ha prometido lo cumple. Y lo que Él ha prometido es la verdad. Entonces, ¿cómo poder dudar? ¿Cómo poder dudar de un Dios poderoso? Y hay gente que tú dirás, ¿y cómo se puede creer así? Como por supuesto que se puede creer así. Agarra tu Biblia, léela, créele a Dios. Y cuando Dios prometa algo, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando leas o en los Salmos, en los Proverbios, y tú lo crees. Y en toda parte de la Biblia, y cuando Dios diga que tú has sido redimido, entonces yo lo voy a creer. Y cuando Dios diga entonces que tú has sido redimido de la maldición, de la enfermedad, de la pobreza y la muerte eterna, entonces yo he sido redimido. No porque alguien me lo dijo, no porque alguien me lo contó, sino porque Él lo dijo. Y mi fe está basada en alguien que no miente. Su nombre, Dios de los ejércitos. Como le quieras llamar, en la Biblia tiene muchos nombres: Jehová, Dios de los ejércitos, Yahvé, el poderoso, el grande, el omnipotente, el Rey de gloria. Y en el Nuevo Testamento se reveló en la persona de su Hijo Jesucristo. Y entonces dice la Biblia aquí que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios.
Ahora quiero que entiendas esto, dice, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora, fue la palabra de Dios la que creó el universo. Fue la fe de Dios la que creó todo lo que existía. Fue la fe, fue su palabra, pero por supuesto no fueron palabras incrédulas que se soltaron al viento, fueron palabras de fe. Fueron palabras poderosas, creadoras, que salieron de la boca de nuestro Padre, y cuando fueron soltadas, entonces crearon los ambientes, crearon todo lo que existe, aleluya, hicieron todo lo que hay. Y por eso, ya que nosotros los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre, entonces ¿qué debemos hacer? Soltar palabras de no tengo, no hay, no puedo pagar, no tengo ni un sol, no sé cómo hacer, mira qué enfermo estoy, mira qué desgraciado vivo, mira mis problemas, y mira, cada día estoy más atado a las deudas, cada día estoy más atado a las cuentas y no tengo con qué pagar. O eres una persona que realmente entiendes lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, que por la fe de Dios, o por la fe de Dios, o por la fe de Él, se creó todo el universo. Fue la fe de nuestro Padre la que creó los cielos y la tierra. Fue la fe de Dios la que hizo todo lo que existe, todo lo que hay. Fue establecido por su fe. Fue por medio de su fe que se hizo todo. Y dice aquí claramente, entonces fue por la fe de Dios que entendemos haber sido constituido el universo por su palabra. Fue su palabra llena de fe. Entonces, si su palabra es la que hizo todo, si su palabra está establecida, si su palabra tiene un poder creativo, si su palabra es contundente, si su palabra es firme, entonces yo me voy a establecer en su palabra. Y yo me voy a agarrar de su palabra. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y si su palabra me está informando que Jesús cargó mis enfermedades en la cruz, si su palabra me está informando y me está diciendo, entonces créelo, porque Él cargó tus enfermedades en la cruz, Él llevó tus dolencias, entonces su palabra es la verdad, su palabra es. Y yo voy a creer su palabra. Necesita alguien levantarse en fe. Necesita alguien levantarse en fe. Necesita alguien levantarse en fe. Y yo le hablo a alguien de fe. Y le hablo a alguien de fe. Tú tienes que entenderlo y creerlo. De modo que lo que no se ve, se ve el día de hoy, fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo lo que tú ves hecho el día de hoy, todo lo que tú ves que se realizó, los cielos, la tierra, y todo lo que tú ves que se hizo, todo lo que tú miras el día de hoy, las plantas, los animales, todo, fue hecho de algo que no se ve. Y fue materializado porque la fe de nuestro Dios lo creó. Fue su palabra. Entonces todo lo que tú ves aquí la Biblia lo dice, todo lo que tú ves, todo lo que tú puedes observar, todo lo que tú puedes mirar, los materiales, el oro y todo lo demás y todo lo que existe, la tierra, el mar, todo lo que tú puedes mirar, todo lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. ¿Y cómo fue creado? ¿Cómo fue materializado? Porque Dios lo hizo por medio de su fe. Y lo soltó por su palabra. Y fue creado. Por eso es que cuando Dios dice hágase así, se hizo. Y hágase el otro, se creó. Porque fue la fe de nuestro Padre la que creó todo lo que existe. Y aquí te voy a dar un código poderosísimo. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos una medida de la fe de nuestro Padre. Dice, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Entonces tú como creyente tienes esa medida de fe creadora de nuestro Padre. ¿Qué haces mal usando tu fe? Maldiciendo tu propia vida,
maldiciendo tu futuro, maldiciendo tus días, maldiciendo tu propia vida, maldiciendo tu propio cuerpo. No me voy a levantar de aquí, no voy a salir de esta situación, no voy a salir de esta otra, no voy a salir de este problema. Y es que mire, es que yo estoy cada vez peor y ando cada vez peor. Por eso es que debes sintonizar tu programa Sanidades y Milagros, porque sabes que el escuchar la palabra, el fortalecerte en la palabra, te va a cambiar la mente, te va a cambiar el corazón, te va a cambiar la mentalidad, y vas a comenzar a cambiar y vas a dejar de hablar así, porque hablar así no te está llevando a ningún lugar. Lo único que está haciendo es destruirte. El hablar tu ruina, el hablar tu muerte, el hablar tu maldición, el hablar tu desgracia, el hablar tu dolor, el hablar tu sufrimiento, el hablar de forma lastimera, y mire que nadie me quiere, y que mire cómo vivo, y que cada día esta hinchazón está creciendo más, y que cada día esta enfermedad está creciendo más, y lo único que hace eso es aumentar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que fue la fe creadora de Dios la que hizo todo, y luego dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza, hagámoslo así. Entonces, si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, entonces también tenemos la capacidad que Él nos dio para que nosotros podamos hablar y entonces soltar algo. Pero no solamente eso, sino también tenemos la capacidad de poder creer su palabra, y al creer su palabra afianzarnos en Él y hacer que Él opere a favor de nosotros y se mueva a favor de nosotros y obre a favor de nosotros y obre a nuestro favor y mueva su brazo. Y eso es lo que hizo la gente cuando Jesús vino a la tierra, que Jesús fue la manifestación de Dios encarnada en persona. La gente que se movió por fe creyéndole a Él y creyéndole y confiando en Él, y la gente que iba con fe y conectaba su fe a Jesús, entonces recibía lo que tenía que recibir. ¿Por qué? Porque era la fe de Dios obrando. Aleluya. Y tal vez el día de hoy no veas nada, o no haya absolutamente nada, pero dice que las cosas fueron creadas de la nada. Fue creado de lo que no se ve. Y tú dirás: pero pastor, ese fue Dios el que hizo todo. Sí, pero luego Dios formó a sus hijos a imagen y semejanza de Él. Y por supuesto la naturaleza del ser humano cayó a raíz del pecado original, pero Jesús vino para restaurar esa naturaleza. Y al aceptar a Jesús, entonces al aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, y al creer en Él, recibes nuevamente esa naturaleza del Padre en tu corazón, y recibes esa naturaleza de Dios dentro de ti. Y ahora puedes levantarte, creer su palabra, hablarle a una tiniebla, hablarle a una oscuridad y decir: pero me van a llamar loco, me van a decir loco, ¿cómo voy a hablar a algo que no existe, que no es nada? Pero ahora tú te estás moviendo en fe, sabes que estás haciendo algo que va a funcionar, que va a suceder, que va a funcionar. ¿Por qué? Porque tu naturaleza ha cambiado. Ya tu naturaleza no es de un ser caído, de alguien que cayó, aleluya, en el huerto del Edén, sino que ahora tu naturaleza, al haber aceptado a Cristo Jesús y haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces ahora tu naturaleza es diferente. Tú eres un hijo de Dios, pero sigues hablando muerte, sigues hablando ruina, sigues hablando decepción y sigues hablando desgracia. Por eso es que nada cambia. Y por eso es que nada se arregla, a menos que cambies y comiences a ver y tengas luz de la palabra, y tus ojos se vuelvan a abrir y tus ojos se abran y puedas ver. Y deje de llorar mirando tu pobreza, tu necesidad, y que no hay, que estoy con las justas, y que mire, y que no existe. Y ahora, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? Que si se desata la tercera guerra mundial, lo que va a suceder es que Dios nos va a arrebatar a su iglesia, y vamos a salir arrebatados de esta tierra. Aleluya, vamos a estar con el Señor. Eso es lo que va a suceder. Y yo me voy a ir en el arrebatamiento porque lo creo, porque lo hablo, y alcanzo buen testimonio acerca de eso. Y si tengo que enderezar algo, entonces lo enderezo, pero voy hacia adelante.
Y es que no puedo, es que no alcanza, es que cada día está más caro todo, y que no alcanza y no alcanza. Y esas palabras te están limitando, porque tu naturaleza supuestamente de un hijo de Dios la estás utilizando, y tu poder creativo lo estás utilizando para destruirte con tu propia boca. Claro, es que no va a alcanzar, nunca va a alcanzar. Es que todo el tiempo estás que no alcanza, no alcanza, no alcanza, y que cada día está más caro. En vez de levantar tu fe y decir, aleluya, yo creo que alcanza, y yo creo que tengo para, y sobra y sobreabunda, aleluya. Porque aquí la palabra de Dios lo dice claramente. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces por eso Dios le dice a Moisés, cuando Moisés estaba desesperado, estaba parado delante de Dios, le dice, Señor, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar este problema? Hay egipcios allá detrás y la gente está desesperada acá. Y Dios le dice, ¿qué tienes tú? Habla. Date la vuelta y habla, le dice. Habla, que yo lo voy a manifestar. Y entonces Moisés pasó de llorar y de ser llorón, y se dio la vuelta y dijo, ábrate. Y levantó su mano y ordenó al mar que se abra, y el mar se abrió, y fue hecho de lo que no se veía. Y el pueblo pasó en seco. Y dice, por la fe de Moisés, dice aquí el libro de Hebreos, es que se hizo eso. Y en vez de llorar y decir, ay, pero Dios mío, ¿cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a hacer? Y estar ahí derrumbado en el suelo, te levantas en fe. Te levantas en fe. Y en vez de estar ahí don deprimido, doña deprimida, te sacudes. Estoy hablando a gente que quiere sacudirse por fe. Vamos, sacúdete, haz un acto de fe ahí, y párate, ponte de pie y di, me sacudo. Y comienzas a caminar y darte la vuelta, y comienzas a decir, ya me doy cuenta que he estado hablando tonterías. Y te das la vuelta, te pasas caminando por tu casa y comienzas a hablar bendiciones, y comienzas a decir, dinero vienes, provisión viene, trabajo vienes. En vez de estar ahí poniéndome de acuerdo, que no hay trabajo, que no hay esto, que no hay, comienzas a hablar. Y estás creando algo de la nada, porque te estás sosteniendo en la palabra de Dios y estás establecida donde dice que Marcos 11:23 dice claramente que lo que creas y hables sucederá. Entonces no estás haciendo cosas raras, ni estás haciendo cosas raras, ni formas raras, sino que estás moviendo tu fe. Y yo siento la gloria de Dios aquí. Siento que este día es especial, poderoso, espectacular. Espectacular. Y este es el mejor día que hemos tenido, y vienen los mejores días, y vienen los mejores tiempos, y vienen nuestros mejores días. Y si no los vivimos aquí en la tierra, aunque sí los vamos a vivir, luego del arrebatamiento los vamos a vivir allá arriba. ¿En qué estoy basado, pastor, para hablar eso? Estoy basado en lo que dice Pedro. Estoy basado en lo que dice Pedro. Y Pedro dice claramente en el libro de Primera de Pedro que el que quiera ver días buenos tiene que aprender a cuidar sus palabras. Si no fuera tan importante, entonces Dios no lo hubiera puesto en la carta de Pedro. Pero lo puso en la carta de Pedro para hacernos entender que también nosotros ahora tenemos un poder creativo. Por tanto, si quieres ver días buenos, tienes que comenzar a hablar bien. Y tienes que comenzar a cambiar tu boca, tu lenguaje y tus palabras. Y el que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal. El que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal. Hay una generación de fe que se necesita levantar. Hay una generación de fe que va a mover el brazo de Dios en estos últimos tiempos. Hay una generación de fe que Dios está esperando que esa generación se levante.
y sacuda las tinieblas. En vez de andar desesperado, que ya, sí, que sí, todos los últimos minutos que de pronto te queden en esta tierra, hablando de minutos espirituales, y hasta antes del rapto, tenemos que usarlos para mover nuestra fe, activar nuestra fe, sacudir nuestra fe y poder levantarnos como Dios quiso que ese pueblo se levante y deje de ser un pueblo llorón y quejón y renegón, y lo único que hace es quejarse contra Dios y renegar y apostatar y hacer tonterías que no caben en la palabra y enderezarse. Y hacer las cosas bien. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y vamos al siguiente versículo entonces. Y dice: por la fe, Abel. Ahí está un personaje llamado Abel. Y la Biblia dice que fue por la fe que Abel dio mejor ofrenda que Caín. ¿Por qué? Porque Abel le creía a Dios. Abel le creía a Dios. Abel creía que Dios era poderoso para suplir sus necesidades, para proveer lo que él necesitaba. Y él sabía que si él le daba lo mejor a Dios, entonces Dios le devolvía. Y fue entonces a Caín el que de pronto actuó con incredulidad, con duda, y de pronto no será, y esto que el otro, sabiendo que de pronto Dios era el que daba todo lo que necesitaba. Pero Caín actuó de esa forma, pero Abel no. Abel dice la palabra de Dios que ofreció más excelente por su fe. Cuando tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, tu dar va a mostrar realmente tu fe. Porque crees la promesa que dice: dad y se os dará. Entonces cuando tú sabes que al dar y extender tu mano para dar, viene más. Y al extender tu mano para dar, entonces viene más. Y tú accionas en esa palabra. No solamente te mueves por emociones, sino que sabes claramente que al extender tu mano, tal y como dice, dad y se devolverá. Tú sabes que existe una ley llamada la ley de la siembra y la cosecha. Y eso es lo que Abel entendió. ¿Por qué Caín fue miserable? Porque no confiaba en Dios, porque no creía en sus promesas. Por eso actuó como miserable. Y la Biblia dice aquí entonces que él actuó así porque dio más excelente ofrenda que Caín, porque le creyó a Dios. Dice por la fe, o sea, por su fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. No fue por otra cosa, fue por la fe que tuvo. Fue por la fe. Y cuando tú crees, entonces yo siempre le digo a la gente que cuando da, tu dar realmente demuestra que estás creyendo. Tú puedes decir: yo creo en el dar, pero si yo te veo siendo miserable y te veo siendo egoísta, avaro, y no crees que hay un poder en el dar y recibir, entonces simplemente no lo estás creyendo. Y esa actitud de incrédulo te está llevando a ser miserable, avaro. ¿Por qué? Porque no lo crees. Porque si creyeses, accionaras, sabiendo de que al extenderte para dar, también viene. Y por eso Dios le devolvió a Abel lo que él plantó. Y dice que se agradó con su semilla, o se agradó con su ofrenda, porque comprendió, porque entendió. Levanta tus manos ahí donde estés. Es hora de mover nuestra fe. Es hora de levantar nuestra fe. Así que donde tú estés, en el lugar donde tú estés, levanta tus manos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. He hablado tu palabra, he ministrado tu palabra. Señor, que tus hijos puedan volver y volver y volver a escuchar este mensaje, hasta que se sacudan en medio de estos tiempos finales. Se sacudan en medio de estos tiempos, y donde muestren su fe al mundo, y donde su fe tenga que ser mostrada a la gente. Que no muestren su temor, su duda, su miedo, su terror, sino que muestren su fe.
que muestren su seguridad. Así como Noé mostró su fe, construyendo cada parte del arca, mostró su fe, Señor. Así hay un pueblo que va a mostrar su fe. Hay un pueblo que va a decirle a la gente, cree, y va a orar por ellos y la gente se va a sanar. Hay un pueblo que va a levantarse con generosidad, con actitudes de dar, con actitudes de sembrar, porque van a mostrar su fe. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Padre, para creer tu palabra, para confiar en lo que dice aquí tu palabra y no movernos de ahí, confiados y seguros en que esto es la verdad, confiados y seguros en que aunque el mundo se estremezca, todo podrá pasar, pero tu palabra jamás pasará. Jamás, jamás, nunca pasará. Cielo y tierra podrá pasar, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor. Y me levanto el día de hoy para creerla, para establecerme en que esto es la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. Gracias, Señor. Gracias por una nación firme que pone su fe en la palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Te saluda el pastor Juan Manuel Cuba desde la ciudad de Chincha y quiero decirte que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solo Él puede salvarte de la maldición que está operando en el mundo. No hay nada más importante en tu vida que puedas invitar a Jesús a tu corazón. Jesús es la solución para tu eternidad, pero también para tu vida presente. Él es el único que puede cortar la maldición eterna en tu corazón y la maldición que está operando en el mundo. Él es el único que puede protegerte de todos los sucesos y las cosas que están atravesando nuestro planeta. Y solo Él puede salvarte. Él tiene la capacidad. Él vino hace 2000 años atrás para morir en una cruz y derramar su sangre por ti para que tú puedas ser salvado. Pon tu fe el día de hoy en Él. Si creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo, porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y juntos podamos dar ese paso de fe para acercarnos a Él y a una vida eterna. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad y te dejo entrar en mi interior. Te doy las gracias por darme la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día que yo parta de esta tierra pueda ir a tu presencia. Gracias. Amén. Si has hecho esta oración con fe, has cambiado tu eternidad, tu vida para siempre. Hoy puedes gozar y disfrutar de la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Amén.